Que alguien me ayude, por favor. ¡Socorro!, gritó desesperadamente Amanda Berry a través del hueco de la puerta que la mantenía encerrada con un candado. Un vecino, Charles Ramsey, escuchó aquellos alaridos y comenzó a buscar su procedencia. Llegó hasta el 2207 de la avenida Seymour y allí encontró a una joven que agitaba frenéticamente su brazo mientras pedía ayuda. Cuando le preguntó lo que ocurría, ella contestó que la tenían secuestrada. Rápidamente, Charles llamó a la policía y le pasó el teléfono a Amanda. Me secuestraron. He estado desaparecida por 10 años y estoy aquí. Aquella llamada supuso el fin del confinamiento, no solo de Berry, sino también de 3 personas más. Su raptor, un conductor de autobús escolar llamado Ariel Castro, la sometió a toda clase de abusos, palizas y violaciones en el sótano de su casa. Era el monstruo de Cleveland. Así que suscríbete al canal, activa la campanita para que veas esta historia completica y veas el desenlace completo. Así que sin más preámbulo, vamos con el video. Son pocos los datos que se tienen de Ariel Castro antes de cometer los secuestros de Amanda, Gina y Michelle, nacido en Yauco, Puerto Rico, en 1961. Su familia se mudó a los Estados Unidos y se instaló en la ciudad de Cleveland. Allí, sus allegados le veían como un tipo divertido. De hecho, todos pensaban que era una persona muy amable, aseguró uno de sus vecinos tras conocer la noticia del cautiverio de las 3 muchachas. Sin embargo, su exmujer, Grimilda Figueroa, con quien tuvo 3 hijos, no tenía la misma opinión. Durante el matrimonio, Castro se comportó de forma violenta, tanto con su esposa como con sus vástagos. Uno de ellos, Anthony, llegó a explicar a los medios de comunicación cómo lo golpeó en numerosas ocasiones. Aunque Castro y Figueroa se divorciaron en 1996, la mujer interpuso varias denuncias contra su ex marido por atacarla, la última en 2005, por la que sufrió múltiples lesiones, entre ellas costillas y dientes rotos e incluso un coágulo de sangre en el cerebro. Uno de los motivos por el que se comportaba de forma tan agresiva era su disconformidad con el régimen de visitas impuesto por el juez. Tanto es así que más de una vez llegó a retener a sus hijas, Ariel y Arlene, para poder pasar tiempo con ellas. Había cerrojos en las puertas del sótano, cerrojos en el ático, cerrojos en el garaje, relataba Anthony Castro, una circunstancia similar a la vivida por las 3 jóvenes secuestradas entre 2002 y 2004. Antes de que este individuo cometiera los raptos, su vida transcurría con aparente normalidad. Acudía diariamente a trabajar como conductor de un autobús escolar. Lo hizo durante 22 años, hasta que le despidieron por mala conducta y se relacionaba con sus vecinos, con quienes compartió algunas que otras barbacoa. Nada hacía sospechar que Castro llevara una doble vida, ni siquiera cuando acompañaba a una niña pequeña al parque, alegando que era la hija de su novia, cuando nadie le conocía pareja alguna, o cuando hacía acopio de cantidades ingentes de comida, solo cuando fue arrestado, como suele ocurrir en estos casos. Los vecinos empezaron a unir las piezas del puzzle. El primer secuestro se produjo el 23 de agosto de 2002. Castro, que estaba al acecho,
se acercó a Michelle King con su camioneta roja, la joven que salía de casa de su primo para dirigirse a los juzgados. Tenía que comparecer para la custodia de su hijo. No vio peligro en que aquel desconocido la acercase hasta el tribunal. Jamás llegó a perdonarse y su familia creyó que desapareció voluntariamente. Lo mismo ocurrió con Amanda Berry. Un día antes de su cumpleaños número 17, el 21 de abril del 2003, la adolescente salía de trabajar de un Burger King cuando Castro, fingiendo ser el padre de un compañero, la animó a acompañarla a su domicilio. Por último, el 2 de abril del 2004, raptó a Gina de Jesús, de 14 años y amiga de una de sus hijas. La engañó diciéndole que visitarían a Arlene, algo que jamás ocurrió. A las 3 víctimas la convenció con falsa promesa de un viaje en coche, de acercarla de buena fe hasta su lugar de destino. Un ofrecimiento que se convirtió en uno de los peores cautiverios para un ser humano. Durante 10 años, Castro mantuvo a las chicas en condiciones infrahumanas. Apenas les dio de comer y de beber. No podían salir del sótano, donde las mantenía encerradas. Las retuvo encadenadas y atadas con correas y bozales. Cometió centenares de violaciones y les provocó muchos abortos para evitar que quedasen embarazadas. Aquel sótano de los horrores tenía distintas habitaciones. Ninguna de las chicas compartía la misma estancia y cada una se encontraba engrilletada y amordazada para evitar una huida. Estaban presas en sus calabozos, atadas con cadenas. Era como una sala de tortura sexual en la que este tipo hacía realidad sus más enfermas fantasías, explicó uno de los agentes del caso. A veces, Castro dejaba una puerta abierta a modo de trampa para que las confinadas se ilusionasen y terminasen corriendo en busca de una salida. Mientras tanto, él las observaba y tras darle el harto, terminaba por castigarla, empleando toda clase de torturas físicas y sexuales. Jugaba a dejarnos escapar para luego violarnos, señaló Michelle en una entrevista, porque para él, ellas eran sus esclavas sexuales. El confinamiento llegó a ser tan extremo que es como si fueran prisioneras de guerra. Tenían escaras por permanecer en posiciones fijas durante periodos de tiempo extensos, aseguraron los expertos al explorar a las víctimas. Parecían sacadas de un campo de concentración. Aparte de la violencia, Castro empleaba la comida como otra forma de tortura. Le daba comida a unas de ellas y obligaba a las otras dos, que llevaban tiempo sin probar bocado, a contemplar cómo se la comía. Explicaron los investigadores, esa es la razón por la que únicamente se difundieron fotografías de Berry, y es que la desnutrición que presentaban era espeluznante. Cuando el secuestrador salía de casa para hacer algunas gestiones, también se convertían en todo un calvario. Antes de marcharse, les tapaba completamente la boca y los ojos con cinta aislante, dejando tan solo los orificios nasales libres para que pudiesen respirar. Nos ataba con tanta fuerza que nos cortaba la circulación, decía Michelle. Cuando más llorábamos y le mostrábamos nuestro dolor y nuestra tristeza, era como si eso le diera más energía. Así que tuvimos que aprender a no llorar, no mostrarle tu dolor, no mostrarle tu rabia, relató Amanda. La joven recordó que durante su primera semana secuestrada, Castro le preguntó si necesitaba alguna cosa. Le dije que sí, que un cuaderno para dibujar y una libreta estaría bien. Explicó. A partir de ahí,
se inventó un código de X para contabilizar las veces que su raptor la violaba al día, a veces hasta 5. Sabía que eventualmente sería liberada. Quería que mi familia supiera por lo que pasé, lo horrible que fue, y quería que Castro rindiera cuentas por ello. Amanda se quedó embarazada de una niña, fruto de una de esas violaciones, y en cuanto Castro se dio cuenta, no tuvo piedad alguna con ella, ni siquiera durante el nacimiento de Jocelyn. Comencé a tener dolores de parto durante todo el día, pero no sabía qué era. Tuve que ir al baño y escuché que algo se rompió, pero no sabía qué era. Él dijo: creo que has roto aguas. Así que me llevó arriba a mi habitación y me trajo una piscina infantil de plástico. ¿Y qué tuve que hacer? Estar ahí hasta que di a luz, porque no quería que ensuciara la cama. Michelle le hizo de comadrona cuando estaba asistiendo a Amanda. Observé cómo estaba de color azul. No respiraba. La cogí entre mis brazos y la reanimé durante 5 minutos. Castro me advirtió que si el bebé moría, me mataría, confesó años después de su liberación. Para sobrellevar la situación con una niña en el sótano, Amanda creó una vida imaginaria dentro del habitáculo. Hacíamos que caminábamos a la escuela. Traté de hacerlo lo más posible para ella. Finalmente llegábamos a la escuela, la dejaba y le decía: ok, te quiero, que tengas un buen día, y entonces me convertí en profesora. En cuanto a Michelle, fue una de las peores paradas en cuanto a agresiones y palizas se refiere. La primera de las víctimas sufrió 5 abortos provocados por las patadas de Castro. Saltó una y otra vez con los 2 pies juntos sobre mi barriga. En ese momento pensé que iba a morir, contaba. Además, este depredador sexual utilizaba a las familias para mermar la moral de las confinadas. Te odio, nadie te quiere y por eso puedo abusar de ti y a nadie le importas, les decía. Aunque Gina de Jesús fue la única que no sufrió aborto alguno, también fue violada y maltratada en multitud de ocasiones. Los golpes les desfiguraron de tal forma la cara que los agentes que la liberaron ni siquiera lograron conocerla. Las fotos que su familia distribuyó tras su desaparición nada tenía que ver con la joven cautiva. El 6 de mayo de 2013, las jóvenes encontraron el modo de pedir ayuda. Intenté abrir la puerta, esa puerta verde, y estaba el candado, pero había un hueco justo por el que me cabía el brazo, y empecé a agitarlo como loca, gritando que alguien me ayude, por favor. Expliqué. Amanda, días después de quedar libre, fue entonces cuando un vecino, Charles Reyes, se acercó, llamó a la policía y la joven dijo: me secuestraron, he estado desaparecida por 10 años y estoy aquí. Nada más colgar, uno de los agentes que llevaban el caso de las 3 desaparecidas soltó un las encontramos, y Amanda solo pudo recordar que cuando salí a la calle solo quería besar a Dios y dar gracias por salir de ese agujero. Ariel Castro fue detenido en cuanto regresó al domicilio y ya con las muchachas completamente a salvo. Durante el registro de la casa de los horrores de Cleveland, la policía recogió más de 200 pruebas incriminatorias que corroboraron las declaraciones de las víctimas. Entre los objetos revisados destacaron varias cartas escritas por el carcelero donde reconocía las vejaciones a las que sometió a las jóvenes y donde aseguraba ser un depredador sexual que necesitaba ayuda, aunque en otras culpaban directamente a las chicas por su actitud. Ellas están aquí en contra de su voluntad,
porque han cometido el error de subirse al coche de un desconocido. A sus 52 años, Castro fue acusado de un total de 977 cargos, secuestros, violaciones y torturas, 2 delitos por homicidio imprudente y por haber provocado 2 abortos a una de sus víctimas tras patearle el abdomen. La fiscalía pedía la pena de muerte, pero finalmente llegó a un acuerdo con la defensa después de que el acusado reconociese los hechos. De este modo se computó la pena capital y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de fianza y a otros 1000 años de prisión. ¿Entiendes que nunca más volverás a salir en libertad?, le preguntó el juez Michel J. Russo. Soy consciente de la pena y consciente a la misma. Sabía que me iba a caer la pena más grave, respondió Castro. Este acuerdo impidió la celebración del juicio y, por tanto, que las víctimas pasasen por el calvario que testificar ante su jurado popular. Durante esta vista, celebrado el 26 de julio del 2013, el secuestrador, sin levantar la vista del suelo, testificó su comportamiento delictivo, mi adicción a la pornografía y mis problemas sexuales me han afectado mentalmente. Yo fui una víctima de abuso de niño y eso ha ido a más. No soy un monstruo, estoy enfermo. Creo que soy también una víctima. El 1 de agosto se procedió a leer la sentencia condenatoria contra el reo, pero antes, una de sus víctimas quiso hablar a su captor. He pasado 11 años en el infierno, pero ahora comienza el tuyo, dijo Michel, y mirarla a la cara. No voy a dejar que lo que tú me has hecho me defina. La pena de muerte sería lo más fácil para ti, pero lo que te mereces es pasarte toda la vida en prisión, aseguró, porque yo viviré, pero tú morirás un poquito cada día. Cuando el juez Russo llevó la condena, sus palabras fueron rotundas. Usted separó a 3 mujeres de sus familias y sus comunidades, las hizo esclavas y las trató como si no fueran personas. Al finalizar la lectura del veredicto, el magistrado del condado de Cuyahoga de Ohio le impuso la condena perpetua y los 1000 años de sentencia consecutivas que están acorde con el daño que causó el sentenciado. El conocido como el monstruo de Cleveland fue enviado al Correccional Oriente, donde estuvo bajo una protección especial. Tenía su propia celda y los funcionarios hacían una ronda cada 30 minutos. Pero un mes después del veredicto, Castro apareció muerto. Se suicidó ahorcándose con una sábana. Quiero acabar con mi vida y que sea el diablo quien se encargue de mí, escribió años antes de ser capturado. Amanda, Michelle y Gina necesitaron tratamiento médico, psicológico y estético para superar el confinamiento y los abusos sufridos durante una década. 2 de ellas, Berry y de Jesús, llegaron a escribir un libro de memorias y concedieron diversas entrevistas hablando de su cautiverio. Una vez muerto, Castro consiguió el perdón de una de sus víctimas, el de Michelle King, que confesó en una entrevistada para la NBS: si yo hiciese algo malo, aunque fuese una pequeña cosa, querría que alguien me perdonara. Así que puedo perdonarlo a él por lo que él hizo mal, porque así es la vida. Este video llegó a ustedes gracias a Anthony Puertas y Ventanas. Si tú quieres recibir un descuento de tus puertas, tus vitrinas modernas de los últimos, tu puerta de cristal, tus escaleras, todo lo que tenga que ver con herrería y puertas modernas, solamente llama a este número que está aquí y di que tú vienes de parte de Soto Comunica TV. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale like. Recuerda ponerlo en tu estado de WhatsApp
en tu historia de Instagram y compartirlo en tu Facebook. Y etiquétame en mi Instagram, @consotoblog, que tú estás viendo este contenido. Así que se despide de ustedes, Soto Comunica TV. Nos vemos en el siguiente video. Cheo, cheo, cheo. Has flipado, ¿eh?